El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende, por su gallardía, por su valor, por su coraje, por su defensa de la democracia, se convirtió en una figura de la historia universal, en una figura mítica, ¿no? Pero realmente, más allá del mito, ¿qué es lo que sabemos del hombre? ¿Qué es lo que sabemos del estadista, de su formación, de sus orígenes? La verdad que no mucho. Y hoy, en Epílogo, vamos a tratar de explicar quién era Salvador Allende, de dónde viene, y como siempre lo haremos a través de un magnífico libro. Bienvenidos. Recién cumplidos los 40 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Chile presidido por Salvador Allende, aquellos dramáticos sucesos siguen grabados en la memoria de la humanidad, encarnados en la imagen del líder que se inmoló en el Palacio de la Moneda. En Allende, la biografía, el historiador y periodista Mario Amorós traza lo que podría ser el retrato más exhaustivo de tan carismático personaje. Tras años de rigurosa y metódica investigación en archivos de todo tipo, junto a los testimonios personales obtenidos en entrevistas a amigos cercanos del presidente, el autor traza de manera minuciosa la trayectoria política de Salvador Allende y delinea su semblanza humana. El libro nos descubre la historia de la familia de Allende, su infancia, su época de estudiante, la formación de su conciencia política, su labor como médico y también, por supuesto, su protagonismo en la fundación del Partido Socialista, su papel como ministro de Salud, el trabajo como senador durante un cuarto de siglo y, cómo no, su labor como presidente de Chile, dinamitada por Pinochet un trágico 11 de septiembre de 1973. El libro en cuestión, como habéis escuchado, es Allende, la biografía de Mario Amorós, un libro que se celebra que se publique en estos tiempos de austeridad y que en la industria de los libros esté tan en decadencia, ¿no? Porque es un libro muy bien editado, bellísimo, de referencia, esos que a uno le gusta tenerlo en su biblioteca, tiene un montón de documentos al final de gran valor, tiene fotografías, tapa dura, bellísimo. Realmente enhorabuena a Ediciones B por apostar en estos tiempos tan complicados en el mundo editorial, por apostar por un libro que de fondo de armario, que son los que se suman y en esa sumatoria hacen nuestro acervo colectivo, nuestro conocimiento colectivo, y es importante tenerlos ahí, así que os lo recomiendo fervorosamente. Y tenemos la suerte de contar aquí a mi izquierda con Mario Amorós, que es el autor, que es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y periodista también. Bienvenido, Mario. Gracias, Hernán. Y enhorabuena por el trabajo, ¿no? Muchas gracias. 16 años de empeño en contar quién es Allende, ¿no? No es poco. Así es, mucho tiempo dedicados, no al completo a eso, pero sí muchas horas a dar a conocer quién fue ese mito, como tú decías, del siglo XX, que es Allende, del que se conoce poco. Del que se conoce muy poco realmente, y en ese sentido tu obra tiene un gran valor. Y a mi derecha tengo a Sergio Gálvez, que también es doctor en Historia, Sergio, y amigo de Mario, ¿no? También. Mario, hola, buenas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y empecemos, ¿no? ¿Por qué este libro, Mario? ¿Por qué esta obra? ¿Por qué tan exhaustiva, con tantos documentos, tan detallada? Pero al mismo tiempo es amena, ¿eh? No esperéis aquí un ladrillo, un libro académico, sino que está bien contado, bien escrito, se lee con facilidad, se disfruta. ¿Por qué esta aventura, Mario? Bueno, en la presentación el 4 de septiembre en Santiago de Chile, lo que dije fue calificado de manera simpática como provocador por el presidente de la Fundación Salvador Allende. Dije en Santiago de Chile que Allende era un gran desconocido, ¿no? Porque efectivamente su inmolación el 11 de septiembre en La Moneda, en defensa de la democracia y del proyecto revolucionario al que él consagró su vida, ha terminado por oscurecer toda su trayectoria política anterior, también su labor como presidente de la República. Muy pocos saben en Chile o fuera de Chile del Allende ministro, del Allende diputado, del joven que se incorpora al Partido Socialista, del que es fundador en Valparaíso en el año 33, sus largos años como líder de la izquierda intentando llegar a La Moneda, ¿no? Allende es mucho más que el 11 de septiembre. Aquel día él tuvo un comportamiento heroico junto con sus compañeros, pero Allende merece ser conocido por el conjunto de su vida, también su personalidad humana. Claro, y es cierto, a medida que uno va leyendo el libro descubre como
sus discursos, su labor como ministro de Salubridad, que luego vamos a ahondar en todos estos temas, y descubre una figura humanista muy potente, ¿no? Con unos principios. Realmente es un libro muy estimulante en ese sentido. Y Sergio, tu experiencia como doctor en historia, ¿qué implican 650 páginas? ¿Qué implica de trabajo, de esfuerzo, de aventura titánica, ¿no? De alguna manera. Sí, el libro, bueno, el libro ya de Mario lo ves y dices, asusta, impone. Pero es curioso, ¿no? Lo has comentado. Es un libro con una agilidad narrativa impresionante. Y es un libro de historia. O sea, y es una cosa que me gusta destacar. Ahí están las notas a pie de página y hay un trabajo, sobre todo de fondo, de archivos, de búsqueda bibliográfica impresionante. Y comprimir eso, sintetizar todo eso, y con esa capacidad narrativa, hasta lo que hacen muy pocos historiadores, por lo menos en el caso de España. Qué bueno, ¿no? Un gran esfuerzo, sin duda. Vamos al primer capítulo. Arranquemos ahí cuando él dices el valor de los Allende, ¿no? Estamos hablando del legado de sus bisabuelos y el legado directamente de su abuelo, de Ramón Allende Pallín, que marcan mucho al joven Salvador Allende, ¿no? ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué familia tenía? ¿De dónde viene? Por ejemplo, ¿no? Es muy desconocida la historia familiar de Allende. Uno de sus bisabuelos, su bisabuelo fue el jefe de la escolta personal del prócer de la independencia de Chile, el general Bernardo O'Higgins. Otro antepasado suyo luchó con Bolívar en la batalla de Boyacá, muy importante para la emancipación de América. Y Allende sintió especial veneración por su abuelo, al que no conoció, el doctor Ramón Allende Pallín, una gran personalidad chilena del siglo XIX, que trabajó en temas que después Allende seguiría: la democratización del país, la defensa de los intereses de las clases populares. Allende menciona a su abuelo en discursos muy importantes a lo largo de su vida, ¿no? Y fue una referencia fundamental en su vida. Allende fue masón, como su abuelo y como muchos de sus antepasados también. ¿Y qué implicaba esto de ser masón? ¿Qué consecuencias? Porque es un elemento que tú reiteras mucho a lo largo del libro, ¿no? Hombre, ser masón a inicios del siglo XIX, finales del XX, en América Latina, significaba estar, entre otras muchas cosas, estar marcado. O sea, estar marcado o, en muchos casos, estar incluso perseguido, ¿no? O sea, era un compromiso muy concreto. Y bueno, que es la visión que se puede dar de España a América Latina difiere en algunos aspectos, sobre todo en el caso español, ¿no? Con todo lo que pasó después de la guerra civil y el franquismo, ¿no? Donde el masón y el rojo eran los dos enemigos eternos del régimen, ¿no? Pero bueno, en América Latina sí tiene otra perspectiva, pero sí implicaba, bueno, también, no sé cómo lo verás, Mario, estar marcado, significado, no sé cuál. Allende reivindicaba su pertenencia a la masonería y la de sus antepasados, porque en el siglo XIX, en América Latina y en Chile en concreto, los masones estuvieron siempre al lado de las causas de la democracia y de las causas más avanzadas, ¿no? Después, en el siglo XX, según qué países, hay aspectos negros de la masonería. Por ejemplo, en la Italia de los años 70 del siglo pasado, la masonería participa en crímenes de la extrema derecha, ¿no? Pero Allende habló siempre de la contribución de los masones, primero a la independencia de las naciones americanas y después, como fue el caso de Chile, a la democratización de la sociedad. Por ejemplo, la primera escuela laica de Chile la fundan en 1872 el abuelo de Allende y un filántropo peruano, Blas Cuevas, en Valparaíso, ¿no? Eso es un hecho importante que Allende reivindicó mucho. Fantástico. Y hablando de la formación, de la educación, él está influenciado por Juan de Marchi, tú lo comentas en el libro. Claro. También tiene su paso por el servicio militar, que un poco ahí cruje, ¿no? Y después sus estudios en medicina en la universidad, ¿no? ¿Cómo lo marca de todo ese proceso de juventud, de formación? Claro, cuando te aproximas a la vida de una persona como Allende, cuyos padres son de extracción burguesa, y en concreto su padre le gustaba mucho alternar en los círculos de la burguesía de Viña del Mar, de Valparaíso, de Valdivia, donde vivían, ¿no? ¿Por qué Allende se acerca a las ideas de izquierda, revolucionarias? Él siempre habló de un zapatero, de un carpintero de origen italiano que vivía en Valparaíso, al que conoció en su taller y que le enseñó a jugar al ajedrez, le prestaba libros, que fue la primera influencia importante en la formación de la conciencia política de Allende. Después él llegará a Santiago en los años 20 a estudiar medicina y allí conocerá a los estudiantes marxistas radicalizados de aquel tiempo y se unirá a la lucha contra una dictadura militar que había en aquel momento en Chile, que fue su primera experiencia en el año 31-32 y por la que fue además represaliado y encarcelado, ¿no?
Exacto. Fue una formación... ser un revolucionario de alguna manera y ser burgués tampoco es tan antagónico, suele ser común, ¿no? No, suele ser bastante común, o sea, cuando uno hace una lista de los líderes, claro, tanto en Europa como en América Latina, la procedencia suele ser de clase media alta, además con un determinado nivel de formación, que es luego lo que les permite en muchos casos, bueno, sobresalir sobre los militantes de base, ¿no? Y suele ser un rasgo bastante común. Ahí lo curioso, fíjate, Hernán, es cómo además, de lo que se explica muy bien Sergio, además a Allende le gustaba vestir bien. Ajá. Él desde muy niño se distinguía por su buen vestuario y ya como líder político y después como presidente de la República iba siempre impecable en sus trajes, ¿no? Incluso muchos de sus enemigos, incluso compañeros suyos, le llamaban el pije Allende, ¿no? Sí, lo mencionas en el libro, ¿no? Claro, lo descalificaban, ¿no? Pero Allende siempre era una manera que tenía de jugar, ¿no? En un momento le dicen que suba al escenario a hablar porque justamente su aspecto burgués y pije chocaba, ¿no? Claro, no esperaban de él un discurso revolucionario por ir tan bien vestido, ¿no? Iba a sorprender. Y tiene una carrera meteórica, Salvador Allende. Con 27 años es líder del Partido Socialista en su provincia, pero también le cierra puertas, ¿no? Al final, como médico, termina haciendo 1.500 autopsias, ¿no? Claro. Porque no consigue trabajo, se lo margina, ¿no? No ha tenido una vida fácil en ese sentido. Sí, él tuvo ahí que trabajar en la medicina pública en Valparaíso durante varios años, pero como tú decías, su meteórica carrera política, su tenacidad, le llevan a que el año 39, con 31 años, es nombrado ministro de Sanidad del gobierno del Frente Popular, ¿no? Y a partir de ahí vivirá siempre de la política. Yo quería leer una parte justamente hablando del ministro de Sanidad, como llamamos aquí, y ahí lo llamaban de salubridad o de salud, ¿no? Claro. Hay una parte muy interesante de tu libro, en la página 85, dice: el joven parlamentario subrayó que el Partido Socialista y el Frente Popular no se contentaban con liberar de la ignorancia a los 850.000 chilenos mayores de 9 años que no sabían leer ni escribir. Y decía Allende: defendemos el derecho a la cultura, y no solo a instrumentos de cultura, de toda la masa trabajadora, de todos los que siendo alfabetos no logran conseguir y practicar nuevas formas de vida individual y colectiva, de todos los que habiendo concurrido 2, 3 y 4 años a la escuela primaria apenas conservan un residuo precario y vago de su aprendizaje. También de unos datos apabullantes, un poco más abajo lo menciona. En 1938 la población potencial escolar de 7 a 15 años era de 1 millón de niños, pero solo había matriculados 600.000, digamos. Casi la mitad de los niños no iban a la escuela, no estaban a la escuela, y también, como mencioné antes, de la gente que había pasado por la escuela, le preocupaba que no fueran realmente, que fueran analfabetos funcionales, como se llama ahora, ¿no? Realmente un hombre, como demuestra el año 39, muy concienciado de cambiar la sociedad desde la base, ¿no? Que algo que en esa época tampoco era común en América Latina, ¿no? Que sigue siendo la zona del mundo con mayor diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Claro, yo luego le preguntaré a Sergio cómo lo ve él, ¿no? Pero yo creo que Allende simultaneó dos cosas. Por una parte, una acción que podríamos llamar reformista, de reformas sociales, ¿no? La importancia de la sanidad, de la educación, de muchos derechos sociales a los que él contribuyó como parlamentario, la construcción del Servicio Nacional de Salud, con, a partir de los años 60, el horizonte de la superación del capitalismo, ¿no? Él siempre fue un político realista que no planteó hacer la revolución en 2 días, sino planteó un programa de reformas cuyo objetivo último sería, todo eso apuntaba a la construcción del socialismo, ¿no? En el año 70, ¿no? Y tuvo esa capacidad para no plantear una retórica vacía, hueca, sino hablar de lo concreto para llegar a ese objetivo, ¿no? Sí, queda se nota los datos concretos son lo que sorprenden, ¿no? A mí me llama mucho la atención de Allende una cosa que hay que destacar, su preocupación por los niños, ¿no? Porque los niños coman, porque los niños tengan su ración de leche. Y es una preocupación de trabajo, de quien ha visto la miseria, de quien ha visto la explotación. Y yo creo que eso le marca profundamente a Allende, y él ve que eso no es una cuestión, como dice Mario, de 2 días, ¿no? El proyecto que él va concibiendo en la cabeza es un proyecto a largo plazo. Esto no se trata de la noche a la mañana, ¿no? Y esa preocupación por las masas populares yo creo que es la que va construyendo, la que le permite ir cimentando todo un proyecto político en su cabeza. Y ya a partir de los 50 ya él empieza a aspirar al poder en Chile. En las elecciones del 52 obtuvo un magro resultado. En el 58 alcanzó la segunda mayoría relativa tras Jorge Alessandri. En el 64 obtuvo el 38% de los votos y finalmente en 1970
consigue ser el primer presidente, digamos, marxista, elegido democráticamente en la historia de la humanidad, claro. ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Claro, ese es el recorrido de su trayectoria política. Él, el año 51, levanta su candidatura presidencial en un momento muy difícil para su sector político, el socialismo en Chile, y en un momento en el que su principal aliado, el Partido Comunista, estaba en la clandestinidad, reprimido por el gobierno chileno de la época. Y tiene la tenacidad y la capacidad política de no desistir, de perder 3 veces y de mantener esa apuesta política por la unidad de la izquierda en torno a un programa, y tener la capacidad, junto con otras personas y otros dirigentes y una gran generación de militantes y dirigentes de izquierda en Chile, de construir un gran movimiento popular, ¿no? Las imágenes que vemos en la pantalla, algunas de ellas nos hablan de esa explosión de alegría que vive Chile en el año 70. Hubo también sectores que lo vivieron de manera con pánico, con terror, ¿no? Pero para las grandes mayorías en Chile fue un momento en que pensaban que había llegado el momento de democráticamente dirigir el país, por fin. Del cambio, finalmente, ¿no? Sí, sí, yo creo que la esperanza del cambio, hay un discurso de Allende, cuando ya es nombrado, lo retrata muy bien Mario, ¿no? Cuando ya es nombrado presidente, creo que es noviembre, septiembre, creo que es noviembre del 70, donde él habla de la primavera chilena, ¿no? Ha llegado la primavera chilena. Y esa explosión de alegría es muy significativa de la confianza que había en un posible cambio social y político. ¿Y qué pasa en esos 3 años, ¿no? Esta es una parte más complicada. ¿Quién se siente amenazado por Allende? ¿Qué poderes fácticos dentro y fuera de Chile? Estamos hablando de Kissinger, de Nixon, de la Guerra Fría, un contexto muy complicado. ¿Cuál es el calvario que sigue, o cuál es el recorrido que llega a terminar con la vida de Allende y con su, bueno, sobre todo con su gobierno, ¿no? El escritor uruguayo Eduardo Galeano, que fue un gran amigo de Allende, él estaba en Chile en las elecciones del año 70, y en su crónica para el semanario Marcha, un semanario excepcional que existía en Internet, y que, por cierto, nuestros televidentes pueden ver, porque está subido a Internet. Está en Internet. No existía en Internet, existe ahora, digamos. Sí. Bueno, pues en esa crónica de las elecciones chilenas del año 70, Galeano retrata una viñeta de un periódico de derechas chileno. Se ve un angelito asomándose desde el cielo sobre la cordillera chilena y le pregunta a San Pedro, ¿qué estás viendo? Y él dice, la caldera del diablo, ¿no? Para los sectores reaccionarios, para la derecha chilena, para el gobierno de Estados Unidos, la experiencia chilena era afectaba totalmente a sus intereses, a los de la derecha dentro de Chile, pero a los intereses de Estados Unidos fuera de Chile, ¿no? No podían permitir que tuviera éxito. Después de un primer año positivo, muy positivo, de grandes avances para Chile, a partir de julio del 71 se forja la alianza entre la democracia cristiana y la derecha. La agresión económica, sobre todo, de Estados Unidos lleva a Chile al borde del caos económico, y es verdad que también la derecha tuvo la capacidad de movilizar a las clases medias contra la experiencia democrática chilena, y en el año 73, bueno, Allende intenta alcanzar un acuerdo con la democracia cristiana para salvar la democracia, pero ese es un partido cooptado y financiado por Washington, que apuesta por el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado no es solo el golpe de Estado de unos generales traidores a sus obligaciones constitucionales, sino es el resultado de 3 años, de 1000 días de preparación de las condiciones políticas y sociales que lo hicieron posible. 1000 días trágicos, ¿no? Para Chile. Sí, una de las cosas, bueno, lo que a mí, por ejemplo, más a mí interesa el libro, ¿no? Es esa parte, ¿no? Porque te vas metiendo y te vas cabreando, ¿eh? Porque sabes el final, o sea, eso es verdad. Sí, no, te vas cabreando porque sabes el final y diciendo, bueno. Y yo creo que hay una idea que recorre, es una reflexión que yo lanzo aquí, que es clara. El gobierno de Estados Unidos no podía permitir que por vías democráticas se instalara un gobierno marxista en Chile. Ya tenía la experiencia cubana muy reciente, y entonces, claro, había que combatir tanto la vía armada como la vía electoral y evitar la implantación del comunismo en el patio trasero de Estados Unidos. Y bueno, la preparación sistemática, la financiación, yo creo que queda muy bien retratado en el libro de Mario. Porque el giro que da Chile después, ¿no? Con los Chicago Boys, con Pinochet, es 180 grados, ¿no? Es, bueno, un ejemplo más de lo que pasó en América Latina en los años 70, ¿no? Sobre todo en el Cono Sur en los años 70, ¿no? El exterminio del movimiento popular, la destrucción de alternativas democráticas no marxistas como la de Brasil del año 64, donde derrocan al presidente Diego Goulart, a quien Allende conoce en Montevideo en el año 65, y una represión bárbara, brutal, contra esas personas, ¿no? Con un grado de crueldad asombroso, ¿no? Cuando uno piensa en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, es espantoso, ¿no? Lo que muchas personas excepcionales
poco conocidas fuera de esos países, pero de un gran valor de vida, sufrieron, ¿no? Todo eso con la complicidad de Kissinger, de los gobiernos de Estados Unidos, para acabar con esas alternativas y además darle una vuelta al capitalismo, es decir, implantar primero en Chile el modelo neoliberal que hoy nos aplasta en España, ¿no? Exacto, sí. Que hoy nos imponen ya, no hace falta bombardear la moneda, pero por otros mecanismos nos imponen esas políticas de shock, ¿no? Sin duda. Y hay un personaje que a mí siempre me ha parecido abyecto, creo que está en lo más alto, es decir, que es realmente para mí un personaje desagradable, que es Kissinger, ¿no? Es un hombre que el otro día la reina de España estuvo con él en Nueva York, digamos, sigue siendo un hombre, aunque no puede viajar a buenas partes del mundo porque tiene miedo que lo encarcelen o lo juzguen, pero Kissinger tenemos Bangladesh, Indonesia, Chile, con Operación Cóndor. Es un hombre que se ha llevado por delante la vida de cientos de miles de personas y va impunemente, ¿no? Sigue siendo un referente en Nueva York, un referente político, escribe libros, él tiene una consultora que mueve millones de euros al año. ¿Cómo es posible, ¿no? La historia, ¿cómo va a ver a Kissinger que en este caso en concreto, ¿no? Bueno, Kissinger sale retratado como un Maquiavelo contemporáneo, o sea, es la crueldad, la maldad en persona, no solamente en América Latina, también en España, que el trabajo de la CIA en España, en el momento del fallecimiento de Franco, con la sombra de Kissinger y todos sus métodos, en parte ensayados en Chile, o sea, está ahí también presente. Y bueno, Kissinger junto con la administración norteamericana de Nixon en ese momento, o sea, actúan, bueno, pues como, es que es difícil encontrar calificativos, adjetivos, ¿no? Pero actúan como una auténtica mafia, y con el deseo o sea, con el objetivo final de cargarse a Allende. O sea, y además queda claro en el libro, ¿no? O sea, que no quieren un Allende vivo, o sea, no quieren, o sea, quieren un Allende muerto, como había pasado con el Che unos años antes, ¿no? O sea, había que terminar también físicamente con la persona que representaba esos ideales. Bueno, yo me hablaba de Indonesia, Bangladesh, pero no he hablado de Vietnam, de Camboya, de Laos, los bombardeos aprobados por Kissinger, Patrice Lumumba en Congo, digamos. Fue unas épocas en las cuales el terrorismo de Estado se exportaba a todo el mundo, ¿no? Claro, pero así como hay personas de esa época responsables de crímenes contra la humanidad que han sido llevados a los tribunales, ¿no? O de épocas posteriores, como el caso de la antigua Yugoslavia, pues como tú decías, ¿no? Kissinger mantiene su premio Nobel y él está dándose la vida rica en sus años últimos, ¿no? Sí. Y nadie le ha pedido responsabilidades más allá de estar señalado como una persona siniestra de esa época de la historia, ¿no? Y ya una curiosidad, saliendo un poco del personaje Allende, ¿qué recepción ha tenido este libro? Porque alguien de Alicante vaya a Chile y les haga una biografía, que suele pasar, que en España grandísimas biografías las escriben británicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te han acogido allí? ¿Cómo te han recibido? Muy bien, ¿no? La presentación vinieron más de 300 personas en Santiago de Chile. Casi cada día me llega un mensaje de amigos míos de Chile que han leído el libro o personas que lo conozco, ¿no? Ayer me escribí hasta la madrugada, he recibido un correo de un arquitecto del sur de Chile, que no conozco, un joven de 32 años que me agradece el libro, ¿no? A mí eso me conmueve, para mí ha sido muy especial, obviamente, estar en Santiago de Chile estos días, tener a la hija mayor del presidente Allende sentada en la primera fila, nietos de Allende han venido, y mucha gente que aprecio en Chile, ¿no? Y que, bueno, saben. Ya también la historia de Chile forma parte de mi vida, ¿no? Por ejemplo, estando antes en Santiago, antes de la presentación conocí la muerte de un compañero que sobrevivió a un centro de tortura brutal de la dictadura de Pinochet y había fallecido y le dediqué a él mis palabras en la presentación, ¿no? Porque también le pude conocer, me invitó a tomar un vino chileno que nunca había probado, muy peculiar del sur de Chile, y era un tipo excepcional, ¿no? Entonces ya al final también eso forma parte de tu vida, ¿no? Está en España, está el libro en Chile y estará en otros lugares, espero. Se puede comprar por internet. Por internet, por supuesto. Y bueno, es posible que llegue a México y a Colombia pronto. Vale, ojalá que nos ven en toda América Latina, aparte en España, y nos gustaría, yo, como decía al principio, lo recomiendo fervorosamente, creo que es un libro muy importante, como bien decía Sergio, la última parte cabrea mucho, da mucha rabia que un hombre con unos principios fuera aplastado de esta manera, y bueno, al menos sí que tuvo un hombre digno hasta las últimas consecuencias, claro. ¿No? Yo creo que también ha habido ahí una especie de victoria moral, ¿no? Que sirve. Obviamente no para Allende, que muere con 65 años, pero al pueblo de Chile le ayudó su gesto heroico, ¿no? Y le ayuda a su memoria. Yo creo que la memoria es importante también, ¿no? Es importante para hoy y para el futuro, ¿no? Y ahí siempre
la derecha en Chile siempre tendrá ese estigma, ¿no? Exacto. Tardará mucho tiempo en quitárselo de encima. Tienes esa culpa pendiendo sobre la cabeza. Mario, enhorabuena, muchas Gracias, gracias, un lujo tenerte aquí. Lo mismo digo, Sergio. Gracias por desgranar esta obra que vale la pena y que vale la pena para entender buena parte de la segunda mitad del siglo XX, para entender América Latina, cómo está hoy y de dónde venimos. Y para tener, como decía al principio, ahí en la biblioteca, y de vez en cuando a buscar algún dato, alguna reflexión, porque si no conocemos la historia es difícil que conozcamos hacia dónde vamos y quiénes somos. Así que muchas gracias y os espero en el próximo capítulo de Píldora.